En esta mañana, pues, el Señor me ha permitido estar aquí con su palabra, ¿no? Para compartirla. Y es una bendición, también es una gran responsabilidad estar de parte de nuestro grande Dios aquí, sin merecerlo. Y bueno, pues así es los propósitos divinos, utilizar a los más humildes, dicen Primera de Corintios, ¿no? Para avergonzar a los sabios, a los grandes. Y bueno, quiero invitarles a que oremos al Señor para comenzar con el mensaje. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios, bendito Padre Celestial, quiero dar gracias, Señor, por este tiempo que nos regala para escudriñar su palabra, Señor. Padre bendito, perdóname toda maldad, toda iniquidad que hay en mi corazón, Señor. Usted sabe y conoce, Señor, nuestra vida, Padre. No podemos ocultar nada, Señor, delante de usted. Padre bendito, en su misericordia y amor, usted utilíceme conforme a sus propósitos, Señor. Y ruego a mi Padre que a través de su Santo Espíritu pueda hablar su palabra, Señor, y llegue al corazón de cada una de mis hermanas, hermanos, Señor, y sea de bendición, de exhortación, de edificación, Señor, para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Agradecido por todo, dejo en su presencia este tiempo, esta meditación de su palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tengo en esta mañana un tema importante que se refiere a que Dios es grande. Nuestro Dios es grande, inmenso, en todo aspecto. Por ser este Dios tan grande, que se manifestó a mí sin merecerlo, me dio salvación porque creí en Él, porque confesé mis pecados y Él me perdonó, Él me salvó con su grandeza. Y Él me ha mantenido a través de estos tiempos, cuidándome, protegiéndome, ayudándome en todo aspecto de mi vida. He tenido dificultades, he tenido problemas, también he tenido alegrías, gozo, pero el Señor ha estado conmigo, porque es Dios grande, porque Él sabe y conoce lo que yo necesito. Entonces, mis amados hermanos, no dejemos de mirar a este Dios grande, siempre, siempre. A veces, cuando estamos sumidos en preocupaciones, en tristezas, en dolor, pensamos que este Dios grande ya nos ha dejado, nos ha abandonado. Pero no es así. Él está ahí. Está ahí presente para animarnos, para levantarnos. Mis amados hermanos, confiemos siempre que en las manos del Señor estamos seguros y que siempre vamos a triunfar a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestras dudas. El Señor nos va a sacar adelante, mis hermanos. El Dios Todopoderoso se ha manifestado desde la creación de la humanidad con varias personas, mujeres y hombres. Y ellos han tenido que confiar siempre en esa grandeza de Dios. Allí vemos a Moisés, Noé, cuántos personajes del Antiguo Testamento que han salido adelante y han dejado un legado para cada uno de nosotros en este tiempo. Afirmar nuestra fe en Él, confiar en Él siempre. Hay un solo Dios y solo Él es grande. Todos los demás seres y cosas son totalmente dependientes de su
bondad y fuerza. Nunca debería hacerse una comparación entre Dios y alguna criatura o cosa. Como el creador autoexistente, Él está infinitamente por encima de su creación dependiente y finita. El arcángel más poderoso no está más cerca de ser como Dios que el microbio más minúsculo. Dios es incomparable. Esta es una verdad importante en el contexto del cuerpo de creyentes. No hay grandes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras o la historia de la iglesia, sino tan solo hombres y mujeres débiles, pecadores e infieles, siervos de un Dios grande y misericordioso. Así que sin la ayuda de Dios, de ese poderoso Dios, nos dice aquí este párrafo, que no hay grandes hombres ni grandes mujeres, si no fuera por este Dios grande. Tengo aquí 4 puntos importantes que describen a este Dios grande. El primer punto, cómo Dios es descrito en los siguientes versículos que el autor del Salmo ha dejado escrito para poder tener en cuenta la grandeza de Dios cada uno de nosotros. Por ejemplo, tenemos aquí en el Salmo 95:3. El Salmo 95:3 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Pero ahí, desde el versículo 1 hay una invitación de este salmista, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos. Y la razón, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En este pasaje, el salmista, a través de esta forma poética, niega la existencia de otro Dios. No hay otro Dios como el Dios que tenemos nosotros. Si existía, existe o existen, son solamente figuras, estatuas, que son hechas con materiales como piedra, oro, bronce, madera. Esos son los dioses que ha inventado la imaginación humana. Disculpen si al hablar de esto estoy ofendiendo a alguien que todavía está confiando en aquellas figuras inventadas por la imaginación humana. Pero aquí la palabra de Dios dice que no hay otro Dios, sino el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, el que creó los cielos y la tierra, el que creó a cada uno de nosotros también y nos puso en este tiempo aquí en este lugar para alabar, para adorar, para honrar su santo nombre, mis amados hermanos. Otro versículo en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 4.
Dice la palabra: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí hay una oración que Daniel está haciendo, intercediendo por el pueblo que estaba en el exilio, estaban cautivos. ¿Y por qué estaban cautivos? Porque no obedecieron a este Dios grande. A pesar de las advertencias que Dios hizo a través de sus profetas, ellos no hicieron caso y al final fueron castigados y se llevaron cautivos a Babilonia. Y allí se encontraba Daniel. Pero aquí esta expresión de Daniel dice: Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. La palabra temido traduce el vocablo hebreo yaré, el cual significa temer, reverenciar o asustarse. Aún la más mínima revelación de la grandeza y santidad de Dios infundiría sobrecogimiento, reverencia y hasta terror, incluso a la más espléndida de sus criaturas. Dios es temible, por lo tanto es digno de la mayor reverencia. La pregunta es: ¿estamos reverenciando a este Dios tan grande? ¿Estamos honrando su santo nombre con nuestros hechos, con nuestra vida, en cualquier lugar que andemos? Esa es la pregunta, porque Dios dice es Dios grande y temible. No es de salir corriendo, sino de reverenciarle, de honrarle, de respetarle, de obedecer su palabra, en donde quiera que estemos, mis amados hermanos. Ese es el Dios temible. Miremos lo que habla el profeta Isaías en su libro, ¿no? En el capítulo 6, donde vemos la majestad del Señor, de Dios. Y recordemos ahí ese pasaje que Isaías vio a Dios tan grande, esplendoroso. Dice en el capítulo 6 de Isaías 1 en adelante: en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire la impresión que tuvo el profeta Isaías al contemplar la majestad de este Dios todopoderoso que estamos conociendo, que le servimos y le seguimos, porque es Dios grande, que puede hacer muchas cosas en nuestra vida. El Dios todopoderoso, Dios santo, santo, no hay como Él en ninguna parte que podamos buscar. Salmo 104:1 también.
Dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío mucho, te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El esplendor y la majestad de Dios no son algo externo que Él se pone, son parte de sí mismo, de su mismo ser. A diferencia de los hombres, Dios no tiene necesidad de añadir algo a sí mismo para mejorar su grandeza o belleza. Veamos unos 2 versículos en el Antiguo Testamento, el primero Éxodo 23:4. Dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Un mandamiento que Dios le dio a Moisés para que compartiera con su pueblo. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La gente, conociendo esta verdad, cambió y recibiendo la mentira, ¿no? Que hay otros dioses que pueden manifestarse en la vida de ellos, pero no hay tal. Solo Dios es grande. No hay otro Dios tampoco. Segundo punto, ¿cómo se describe la grandeza de Dios? Pues en estos otros versículos de los Salmos. Salmo 145, versículo 3. Un salmo que sabemos cantar también. Este salmo es del autor, el rey David. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, dice. La grandeza de Dios está más allá de cualquier investigación o indagación. No puede ser alcanzada ni medida. Sería mucho más fácil contar cada grano de arena en todas las playas que hay en la tierra, en el mundo. O contar todas las estrellas que hay en los cielos, que medir la grandeza de Dios. Igual, no podemos contar la arena que hay en el mar, ¿verdad? No podemos, ni las estrellas que están en los cielos. Así es la grandeza de Dios, que no se puede medir, no se puede comprender. Él es grande, Él es todopoderoso.
Ese Dios grande está con nosotros, mis amados hermanos. Ese Dios que describe la Biblia como omnipotente, omnisciente, omnipresente y todos los demás poderes de Él. Porque hablando de omnipresente, Él está aquí con nosotros en este momento. Y está con los hermanos allá en los Estados Unidos. Está con los hermanos allá en Europa. Está con los hermanos allá en Asia. En todas partes al mismo tiempo este Dios grande está. Y está recibiendo la alabanza, la adoración de su pueblo, porque Él es Dios grande. Porque reconocemos que no hay otro Dios, sino solo Él, nuestro Padre Celestial. Tercer punto, en estos versículos que vamos a leer, hablan de la grandeza de Dios y cómo debemos reaccionar nosotros ante esta verdad grande de un Dios grande y poderoso. Vayamos al Salmo 77, 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Nos dice cómo debemos reaccionar ante esta verdad de que Dios es grande. Primero aquí el salmista dice, oh Dios, santo es tu camino. Este Dios es santo. Odia la maldad, odia el pecado. Y nosotros también debemos odiar la maldad del pecado y seguir a ese Dios santo, despojando de toda inmundicia, de toda maldad. Y el salmista dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? El salmista hace una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué Dios es? Y la respuesta es, no hay. No hay otro Dios como el Dios de los cielos, este Dios tan grande y poderoso, que ha venido a morar en nuestros corazones, no siendo merecedores. Dice la palabra que Él ha hecho templo santo de Él en nuestros corazones y que Él mora en nuestros corazones y no nos abandona en ningún momento. Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Se repite constantemente que solo Él es Dios. Los salmistas y los profetas contemplan con frecuencia la futura la edad mesiánica, en la que todas las naciones del mundo adorarán al Señor. Salmo 22, 27. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, reconociendo que solo
este Dios grande es digno de ser alabado, digno de ser exaltado. El Salmo 135:5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Este salmista está seguro de que Jehová es grande, Dios es grande. Y seguro también no hay otro Dios mayor que Él. Y el último punto, vamos a ver en estos siguientes versículos, cuál debería ser nuestra actitud y respuesta a la grandeza de Dios, cómo deberíamos vivir a la luz de su grandeza inescrutable. Vayamos al libro de Deuteronomio 32, versículo 3. Dice la palabra: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Son palabras de Moisés, ya en los últimos días de su vida, instruyendo al pueblo para que ellos proclamen el nombre de Dios. Y dice: engrandeced a Dios a través de sus vidas. Todavía faltaba cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Y ellos deberían proclamar el nombre de Dios, del pueblo del Señor, que Moisés sacó de la esclavitud de Egipto y atravesó el desierto, pero por una equivocación no pudo llegar a la tierra prometida. Pero encargó a Josué para que él introduciera al pueblo a la tierra prometida. Pero la instrucción que da Moisés es proclamar el nombre de Dios, compartir este Dios grande con las personas, hablando ya como un deber para nosotros, compartir el nombre de Dios con las personas que nos relacionamos, con las personas que conocemos, con las personas que todavía no conocen a este Dios verdadero, que puede salvar de la condenación eterna, porque para eso envió a su Hijo unigénito, para que llevara nuestras culpas en la cruz del Calvario. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna. Este Dios debemos proclamar y engrandecer en cada una de nuestras actividades, de nuestras vidas, mis amados hermanos. Vayamos al libro de Crónicas 16:25, primera de Crónicas.
Primera de Crónicas 16, versículo 25. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Como decía, el Dios grande debe ser honrado, debe ser reverenciado. Esa debe ser nuestra actitud delante de nuestro Dios. Temerle, honrarle, respetarle. Salmo 104:1. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Con vívido detalle poético, el salmista canta de la gloria de Dios en su creación. Tenemos ahí en Génesis 1:2. Job 22:41, tal vez que busquen en sus casas. Salmo 19:1. Como recuerda este salmista lo que Dios hizo al crear el mundo, con su poder, con su grandeza. De la nada, pues, Él creó los cielos y la tierra. La palabra bendice traduce el vocablo hebreo Barak. Cuando la bendición es dirigida a Dios, denota una gozosa exclamación de admiración, acción de gracias y alabanza hacia Dios, mis amados hermanos. Salmo 111:2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Las obras de Dios son grandes, son incomparables, únicas. El Señor Jesucristo podría haber tenido este pasaje en mente al afirmar que el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí está en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así es que hay que buscarle al Señor siempre, porque el pasaje decía: buscadas de los que la quieren. Si hemos encontrado a este Dios grande, busquemos como el tesoro más grande que hemos encontrado. El Señor Dios Todopoderoso vale más que el oro, vale más que las posesiones materiales. A Él debemos buscar sin descanso, digo, mis amados hermanos. Debemos gastar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos buscándole a este Dios grande y hermoso que se ha manifestado en nuestras vidas, mis amados hermanos. El último versículo, Salmo 138:3. ¿Alguien que pueda dar lectura?
Amén. Él está dispuesto a responder nuestras súplicas, nuestras oraciones, por nuestras necesidades. Y a Él clamemos, a Él vengamos con toda confianza, mis amados hermanos. Él no nos deja abandonados, mis hermanos. Él siempre está atento para responder nuestras súplicas, para responder por nuestras necesidades cuando venimos a Él y clamamos a Él. Así que, mis amados hermanos, les animo y sigamos adelante confiando en este Dios grande. No hay otro Dios a donde podamos acudir, solo nuestro Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Este Dios grande se manifestó a nosotros. Y en esta mañana estos versículos nos animan a que sigamos confiando, tengamos fe en Él, en este Dios todopoderoso, mis amados hermanos. La grandeza de Dios no puede medirse. Él es infinitamente grande. Las palabras no pueden describir cuán grande es Dios. En poder, en amor, en majestad, en misericordia, perdón y honra. Para Dios nada es imposible y Él es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Es maravilloso servir a un Dios tan grande que nos sostiene y protege con su poderosa mano, mis amados hermanos. Que Dios esté obrando en cada una de nuestras vidas, porque nosotros no confiamos tanto en el poder de nuestro Dios, pero su palabra nos anima a que sigamos confiando en este Dios todopoderoso. A pesar de nuestras dificultades, nuestros errores, Él sigue siendo fiel y estará con nosotros por siempre, mis amados hermanos. Dios bendiga a su pueblo. Amén. Dios bendiga a mis amados hermanos.